Muy buenas, un gusto estar con ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Detrás de cámara está la persona que va a estar delante de cámara. Su nombre es Joao Rosas. Había hecho 3 pequeños cortos magníficos, hermosos, con un personaje. Yo lo aprendí de él, conocí de él en el Festival de Gijón. Me había dicho el queridísimo y sabio Fran Gallo: tienes que ver esto, tío, que es extraordinario, es el Linklater de España, algo así me dijo en un momento. Y yo dije, bueno, lo tengo que ver. Allí tuve un diálogo con él, y de ahí en más estuve esperando las películas de él. Hizo un documental y luego llegó esta, que es su primera película de ficción, que es lo que vamos a hablar aquí. Su título es Una vida luminosa. Y es una vida luminosa lúcida, porque no es una vida luminosa que esconde los problemas del mundo, y sobre todo los problemas del mundo para los jóvenes, pues una película de jóvenes, sino que es una forma de lucidez que implica entender el contexto en donde hay que hacerse una vida. La película, vuelvo a insistir, se llama Una vida luminosa, y de eso es lo que vamos a hacer hoy, de hablar de esa gran primera película de un gran cineasta portugués, que se llama Joao Rosas. Así comienza el cinematógrafo. ¿Qué tal es esta película? ¿Tiene algo que ver con vos? Bueno, Esta escena es muy importante, sí. pero no es así, ¿no? No, Es bueno, así. pero el árbol sí es central en la película, pero es una interpretación Ya vamos a hablar de esa del escena. diseño. Este, bueno, es raro, ¿no? Pues tu primera película, vos ya sos un hombre más de 40, no vamos a decir qué edad tenés, y has elegido la vida de los jóvenes. De hecho, hay una cosa extraña en la película, hay un personaje que no sos vos, que se llama Manuel, pero que sos vos el que lo interpreta, y que parece ser una persona que tiene que ver con vos en cierta forma, pues es un director de cine, pero que le gusta escribir. Y alguien le dice incluso que en realidad deberías dedicarse a escribir. Cuidado. Sí, no Tienes importa, un no coche. importa. Vos no te preocupes. No te mueras por... Voy a morir por el cine. Ya. Voy a morir una vida, una Haciendo lo muerte que te luminosa. gusta. Sí. Pero bueno, no, yo te quería preguntarte por qué el interés por la juventud. Y lo otro que hay que decir, que el personaje principal en realidad es un personaje que vos ya filmaste como personaje en 3 películas, en realidad cortos, de tal forma que uno podría decir que también hay algo así como una historia de un personaje a lo largo de su crecimiento. Ya. Entonces, contame un poco de esto. Bueno, el interés por la infancia y la juventud para mí tiene que ver también con el cine, ¿no? Que para mí empezó un poco con esta idea de la infancia como la edad de la curiosidad. Y para mí el cine también tiene mucho que ver con la curiosidad, ¿no? La descubierta del mundo, la construcción de una mirada, un poco aprender a mirar las cosas y entender la vida, y a dudar y a descubrir cosas. Y entonces para mí empezó un poco como esta relación entre el cine y la infancia, y la juventud también. Y es curioso porque no lo había planteado al inicio, pero sí, el crecimiento de Francisco, que es el chico que es el actor, bueno, que no es actor, pero que es el actor que hace de Nicolau. Su crecimiento acompañó mi crecimiento como director también. O sea, ¿Vos lo empezaste a filmar desde qué año? Pues la primera vez fue en 2012 y él tenía 11 años. Ahora tiene 25, bueno, tenía 23 cuando filmamos, 23, 24, pero lo conocí con 11 años. Y nada, después las otras películas ya fueron escritas para él.
Ahora, cuando lo encontraste por primera vez, ¿vos ya tenías en mente hacer un seguimiento a un personaje? No, lo que pasó fue que yo tenía una idea para la segunda película de este conjunto, que es María do Mar, que tenía como protagonista un chico de 13, 14 años y que era la edad que Francisco tenía. Y como me había gustado trabajar con él y sobre todo me había gustado él como persona, pues ahí empezó un poco la idea de empezar una relación a través del cine con ese chico y también la chica Francisca. Y ahí sí empezó la idea de dar una continuidad a la historia, pero al inicio no había pensado. Hay algo que me parece que es central, tiene lugar en una librería, ese diálogo, un personaje extraño, hay personajes extraños en tu película, muy idiosincrásicos, pero pone en discusión algo que evidentemente es parte del espíritu de la película, que es la situación de precariedad de la juventud en el mundo contemporáneo. Probablemente eso no era indistinto o diferente de tu vida, de tu época, pero se ha pronunciado en la actualidad. Y es algo que el personaje va sorteando, va aprendiendo a sortear, y te quería preguntar por qué te llevó a introducir ese statement o esa afirmación fuerte dentro del discurso de la película. Bueno, fue una cosa que ya me preocupaba o me interesaba antes de hacer la película, ¿no? Que es una cosa que está muy presente también en la vida en Lisboa, que ya estaba hace 20 años, cuando yo tenía esa edad, pero aún más ahora, y que también estaba muy presente en las charlas y con las conversaciones que tenía con los jóvenes que estaba conociendo mientras preparaba la película, ¿no? Porque el proceso del casting fue muy largo, durante varios meses, y el casting, más que leer una parte del guión, cuidado, más que leer una parte del guión, el casting es una oportunidad de conocer a los chicos y chicas, y son charlas largas donde ellos hablan un poco de sus vidas, sus preocupaciones y tal. Y entonces los personajes también son construidos a partir de estas conversaciones, sus intereses y tal. Y entonces una cosa que era muy presente era claramente la precariedad, no solo económica, pero también existencial, ¿no? Esa idea un poco de estamos llegando al fin del mundo, el ecocidio, y no vale la pena luchar por nada. No sabemos qué hacer, nos gusta de todo un poco, pero no nada demasiado. Y entonces toda esta idea un poco de como dice el personaje, ¿no? más mayor, el Valerio, esta idea un poco de precariedad generalizada, ¿no? Económica, sexual, ambiental, y nada. Y también cuando estaba escribiendo, o cuando escribo, la idea es que tener lo máximo número de personajes posible, o sea, la idea un poco de coro, que no sé si dicen... Coral. Sí, la estructura coral, y que haya, cada uno tenga un discurso sobre la realidad de la película, ¿no? Y entonces me pareció que este sitio de la papelería, la librería, pues era el sitio donde los personajes mayores hablaban un poco y la juventud los oía, como una idea un poco de un espejo, una proyección de lo que podrían ser dentro de unos años. Hay algo que claro, pero... No, está muy bien. Hay algo que es muy interesante para mí a lo largo de esta película, digamos, que es un cambio de tema, ¿no? Que es la masculinidad de Nicolau. O sea, es una forma de masculinidad absolutamente sensible. Me parece notable el hecho inicial, una chica muy bonita, ligan un poco, pero él
decide no acostarse con ella. Ujú. Algo que en líneas generales en el ideario de un macho No puede pasar. no podría pasar. Y eso es a lo largo de todo el film. Digamos, es una exploración de lo masculino Ujú. desligada de ciertas formas de la actualidad y además en un momento de exacerbación de una masculinidad macha, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. quería que me hables un poco de eso. Sí, bueno, eso fue un gesto pensado, ¿no? Porque de hecho me parecía importante políticamente y, bueno, y personalmente también me interesaba en estos tiempos de masculinidad tóxica, pues tener un protagonista masculino, pero que en vez de producir discursos sobre las mujeres, es alguien que escucha y que está absorbiendo lo que las mujeres que están en torno tienen que decir. No es que él quiera... Cuidado. Sí, 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 no te preocupes. Moriré por la película. Pues la idea esa de un protagonista masculino que oye y escucha más que imponer su opinión o su visión del mundo. Al contrario, él está aprendiendo con las mujeres que conoce y no sin ese interés necesariamente sexual o de estar con ellas. Y por eso fue muy claro para mí desde el inicio que me interesaba, también porque tenía que ver un poco con el personaje de Nicolau y con la personalidad de Francisco, ¿no? Alguien que está ahí buscando su camino. Y ya estaba un poco esa idea en las otras películas, ¿no? Que las mujeres tienen una influencia muy grande sobre él y él está en este lugar de escucha más que de producir un discurso. La impresión que yo tengo respecto del personaje de Nicolás no es solamente escucha a las chicas, escucha todo, ¿no? Es un personaje en una situación de aprendizaje que también, vos decías, la infancia es la edad de la curiosidad, pero si el adolescente o la primera juventud no es torpe, esa curiosidad se vuelve más sofisticada, ¿no? Y la película para mí trabaja sobre eso. Sobre esa curiosidad hay una dimensión importante dentro de la película que es la del cine. El cine como un lugar de aprendizaje también. No solamente por la figura de Stroheim, que hay un diálogo notable en un momento dado del film, sino en general. La impresión que da es que ahí hay una relación de ida y vuelta con el cine, que me imagino que tiene también que ver con tu propia educación cinematográfica. Entonces te quería preguntar un poco cómo ves la película con una tradición del cine asociada a la palabra y a la palabra como modo de indagación. Uno puede pensar en Romer, en Linklater, en Hong Sang-soo, por decir tres casos donde la palabra y el diálogo constituye una matriz no solamente narrativa, sino desde el punto de vista de los personajes, para ellos mismos un espacio de indagación. Bueno, es complejo, ¿no? Pero yo llego al cine un poco a través de la palabra, para decir la verdad, ¿no? O sea, que empecé escribiendo antes de filmar, un poco como el personaje de Manuel, ¿no? Que yo interpreto. Que vos haces vos mismo. Sí, que es una variación, bueno, de hecho todos los personajes son más o menos variaciones de la gente que conoces. No, y No, de la los que gente están ahí. que los hace, ¿no? Y Manuel, de hecho, tiene esta duda, ¿no? Se debería ser escritor o director. Y yo llego un poco al cine a través de la palabra, de las historias,
Y el primer trabajo es mucho yo hablaba de Nicolau como alguien que está escuchando, pero mi trabajo cuando estoy haciendo el casting y también los ensayos y todo, es un trabajo de escuchar la música y la voz de la gente que estoy conociendo. Y entonces el trabajo de escrita para mí es muy importante porque también es una forma diferente del cine de mediar la realidad, ¿no? De nuestra relación con el mundo, el pensamiento. Y para mí lo que me interesa también es esa relación entre la palabra y la imagen, el interior y el exterior, el invisible y el visible, y cómo el cine puede ser una forma de tornar visible pues, sentimientos y pensamientos que a veces expresamos con las palabras, pero algo que igual pero hay cosas algo, también pero quisiera hacer una precisar ahí. No es es así desde ya, pero lo interesante de la película es que los personajes no emplean la palabra para explicarle al público qué es lo que están pensando o sintiendo, sino que a través de la palabra descubren lo que están pensando y sintiendo. No es una aclaración, me parece muy importante eso. No es una película psicologista, eso es lo que quiero decir. Sí, no, eso es un trabajo que estoy muy atento cuando estoy escribiendo y ensayando, es que evitar explicarlo, ¿no? Porque es muy fácil sí, caer en ese error y es una tentación que bueno, tienes que luchar contra esta idea de explicar y de hecho, bueno, eso, como sabemos, es una cosa que hoy en día en el cine pues tienes que explicarlo mucho y tener una posición sobre todo. Y a mí me interesa más, bueno, la duda y pensar, ¿no? Dudar y pensar es dudar. Y también filmar en ese sentido, una de las cosas más bonitas para mí cuando estoy filmando, ya no ensayando, pero sino filmando un plano concreto, es filmar a alguien pensando, ¿no? Y eso, por ejemplo, hemos iniciado con el árbol, el plano de la chica catalana cuando está bueno, haciendo un pequeño monólogo. Lo que me gusta en ese plano es que se ve ella pensando mientras está hablando, no pensando en el texto que tiene que decir enseguida, sino pensando en lo que está diciendo, en las palabras, en qué quieren decir las palabras, cómo decir, cómo exprimirse. Y entonces sí, estoy de acuerdo contigo que lo que me interesa es, más que explicarlo todo, es utilizar el lenguaje también para pensar y que los personajes y sobre todo los actores, mientras estamos filmando, cuidado ahí con la bici, mientras estamos filmando, lo estén viviendo y pensando en lo que están diciendo. Quería preguntar respecto de algo que también es muy importante en la película, que es la música. Que además está filmada en vivo la música. ¿Sí? Nicolau toca el bajo, tiene un grupo y bueno, esto implica algún tipo de dificultad porque suena muy bien, pero filmar música de ese modo en una película no es una tarea sencilla. Pero más allá de eso es un lugar que también es parte del personaje y no se entiende hasta qué punto él está convencido de hacer música o no. Y ahí tiene también un lugar importante el padre. Entonces te quería preguntar la relación generacional con la música en la película. Bueno, ahí en la película dos cosas. Una es que, bueno, como sabes, la figura de Bresson hay un papel también en la película y yo cuando empecé a pensar en cine, empecé con Bresson, ¿no? Y todavía es un autor al cual vuelvo cuando estoy, bueno, preparando una película. Bueno, vos citás en un momento
Cuatro noches de un soñador, que podría ser una película de diálogo, que además es la película versión donde los jóvenes tocan música. Sí, 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 sí. No, y él, bueno, tiene una cosa que me quedó de esos años, bueno, cuando conocí a Bresson, era esa idea mucho de la música, del sonido indirecto y la música como parte de, filmarla como parte de la escena, ¿no? Y entonces me quedó, bueno, en mis películas sí, la música es una manera también me interesa filmarla mientras están tocando. Un poco como decía sobre pensar, ¿no? Cuando estás hablando y pensando en lo que dices, ahí lo que me interesa es el gesto de tocar un instrumento y cómo suena, y que eso haga parte del todo orgánico del gesto de filmar también, o sea, que estemos ahí juntos, creando algo juntos. Pero en esta película en particular llego a la música también a través de Francisco, que tenía ese grupo que sale en la película, es su grupo de verdad. Y después la figura del padre es curioso porque el padre, bueno, el tío que hace del padre no es actor, sino es músico y toca, ¿cómo se dice? Contrabajo de jazz. Y entonces, al final de la película, convenció a Nicolau, a Francisco, a hacer música, que ahora está aprendiendo a tocar contrabajo en la escuela de jazz. Eso es genial, ¿no? Y sí, me gusta ahí como el cruce de vida y realidad. De vida y cine, ¿no? Y claro, como la idea detrás de la película era un poco hacer un retrato de esta fase de los 23, 24, bueno, por ahí, donde estás un poco construyendo tu propia personalidad y una de las cosas que está muy presente todavía, que ya estaba en mi altura, pero ahora todavía, es la música, ¿no? Es también una altura donde tienes un grupo de música, que tienes un poco el sueño de tocar y tal, y para mí hacía sentido que también para la historia que hubiera este sueño de Nicolau de hacer algo con la música y que no sabe lo que hacer con esto, ¿no? Con esta idea. Por último, un poco también como lo estamos haciendo nosotros en este encuentro, que se ve, digamos, hay una parte de este encuentro que es el diálogo con vos y hay otra que es la ciudad de Hamburgo. En la película está el relato, pero también está Lisboa, filmada de un modo muy amable. Quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? Es una película que tiene muchos planos en espacios abiertos. Podría no haberlo sido así, pero evidentemente para vos la ciudad es importante. Sí, importantísima. No, el cine para mí, bueno, las ideas, muchas de ellas vienen de la ciudad, ¿no? Jean Duché tiene este texto muy bonito sobre la Nouvelle Vague, pero está hablando del inicio del cine que empieza con la frase, al inicio había la calle, ¿no? Y el cine nace en la calle. Para mí la ciudad el cine nace de la ciudad, ¿no? Es donde voy a buscar las ideas muchas veces, y entonces cuando escribo pensando ya en lugares en la ciudad y en los lugares, en ciertas calles de Lisboa, bueno, en los percursos, la idea mucho de hacer un mapa o la idea cartográfica, y entonces sí, para mí el cine, y Lisboa en particular, está tiene un lugar central en las ideas, y por eso tiene un papel también fundamental en la película. En rentrant, j'ai travaillé. Ça marchait. Et puis je me suis jeté sur mon lit. Tout à coup, le temps s'est arrêté. Plus de temps. Et une seule sensation, un seul désir. Et puis une phrase de musique que j'avais entendue un jour et oubliée. Douce, merveilleuse. Il me semblait que toute ma vie elle avait attendu. Et que maintenant seulement... Comment ça ?
Eu sou um porto aberto pra canção. Sou como a flor ainda em botão que quer crescer, mas não encontra uma razão